Muy buenos días o buenas tardes tengan a cada uno de ustedes, amados hermanos, a los jóvenes y amigos y a todos ustedes que están viendo este video. Que la paz del Señor, que la gracia de Dios sea en sus vidas. Les saluda el hermano Sebastián Núñez. Hermanos, en esta ocasión vamos a empezar hoy una serie de lecciones sobre doctrina reformada. Más bien, es un estudio o un curso de catecúmeno. Sí, es un curso de catecúmeno. Hermanos, debo decir que este curso no es nada nuevo. Yo sé que han llevado este curso, yo sé que han estudiado, pero muchas veces se nos olvida muchas cosas, se nos olvida lo que hemos aprendido de la palabra del Señor. Pero hoy es un momento de volver, de aprender una vez más lo que habíamos aprendido por medio de la palabra del Señor. Hermanos, la lección número 1 que vamos a ver en este estudio es sobre la palabra de Dios. Lección 1, la Biblia como revelación de Dios. ¿Cuál es la base bíblica? Nos basamos en lo que dice la palabra allá en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 14 al 17 y 2 de Pedro 1, versículo 21. ¿Cuál es el objetivo de este curso? El objetivo de este estudio, el propósito de este estudio es principalmente entender el por qué la Biblia es la única regla de fe y práctica. Segundo, aprender las divisiones fundamentales de la palabra de Dios y por qué consideramos que son inspirados por Dios. Tercero, algo muy importante, que sea para nuestro crecimiento espiritual y a su integración con los miembros de la familia reformada a la que pertenece la iglesia presbiteriana. Y en cuarto lugar, hermanos, también es muy importante que sea también para perfeccionarnos para la obra del Señor. Dice el apóstol Pablo allá en Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amados hermanos, que sea estos propósitos la cual vamos a estudiar y vamos a ver este curso de catecúmeno basada a la palabra del Señor. Ahora bien, quiero presentarles el material que vamos a usar en este estudio. Hermanos, les enseño o les muestro este pequeño extracto de la teología sistemática de Louis Berkhof. Creo que la mayoría lo conocemos, hermanos. Pues más bien se conoce como el sumario de doctrina cristiana. Entonces aquí tengo esta copia, se lo recomiendo para que lo lean también. Y tenemos este material de la iglesia presbiteriana. Dice, quiero ser presbiteriano. Convicción, lección 4, formación cristiana. Entonces, hermanos, este es el material que vamos a usar. Y también tengo otros materiales que también son buenísimos. Pero sobre todo, hermanos, la palabra de Dios. Nos basamos a la palabra. Lo demás son materiales secundarios. Primero, la palabra del Señor. Pero también, amados hermanos, amigos y jóvenes, este material, este estudio es básico para cada creyente y deben hacer suyas y hacerlas material viviente para la conducta cristiana vivida diariamente y en todo lugar y en todo momento, para dar testimonio efectivo de su fe. Es decir, que no solamente nos llenemos de conocimiento, sino también debemos compartir y dar buen testimonio para que
vean los demás que realmente hemos nacido de nuevo. Dice la palabra, dice el apóstol Santiago que no solamente seamos oidores, sino debemos también hacedores de la palabra de Dios. Y Jesús dijo que somos la sal y la luz del mundo. Entonces, hermanos, es un material muy básico para nuestra conducta cristiana. Bien, vamos a ver algunas definiciones, hermanos. En primer lugar, quiero que aprendamos algunas cosas introductorias. En primer lugar, vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es catecismo? Primera pregunta, ¿qué es catecismo? Catecismo es un sistema de enseñanza mediante preguntas y respuestas ya previamente establecidas. Es decir, en este estudio, en este curso, surgen preguntas, pero también las tenemos que contestar, tenemos que responder esas preguntas. Entonces, hermanos, un catecismo, ¿qué es catecismo? Es un sistema de enseñanza mediante preguntas y respuestas. Segunda pregunta, ¿qué es un catecúmeno? ¿Qué es un catecúmeno? Catecúmeno es un nuevo creyente que está en proceso de capacitación para ser admitido formalmente como miembro de la iglesia. Es decir, un catecúmeno es una persona que desea recibir el bautismo y que se hace instruir con este designio. En pocas palabras, un catecúmeno es una persona que quiere aprender de la palabra de Dios, alguien que se está capacitando. Es una persona nueva que quiere aprender, que quiere conocer de la palabra del Señor. Entonces, en este caso, estamos aprendiendo, un aprendiz, alguien que está aprendiendo, se está capacitando. Entre todos vamos a aprender, porque no todos sabemos. Yo no sé muchas cosas, aún me falta conocer seguramente a ustedes. Entonces, hermanos, un catecúmeno es un nuevo creyente que está en proceso de capacitación. Tercera pregunta, ¿qué es profesión de fe? ¿Qué es profesión de fe? Es responder ante la iglesia una serie de preguntas solemnes y específicas sobre la doctrina cristiana. Pero no solamente es responder por responder, no solamente es contestar preguntas solemnes, sino también algo muy importante es entender el Evangelio de Jesucristo. Es decir, uno debe nacer de nuevo, debe nacer espiritualmente. Profesión de fe es la aceptación personal de Jesucristo como Salvador y Señor en nuestra vida. Yo creo que también, hermanos, viene aquí la definición de esta pregunta que les había mostrado este material. Lo vamos a ver. Sí, viene esta pregunta, dice, ¿qué es la profesión de fe? Dice, es confesar ante los demás que Jesús es el Señor. En un sentido, la profesión de fe es un acto público donde un catecúmeno es admitido como miembro de la iglesia. Por otro lado, es vivir profesando la fe en Jesucristo. Entonces, hermanos, profesión de fe es expresar, es profesar, es confesar públicamente que verdaderamente he nacido de nuevo. Eso es profesión de fe. Bueno, quiero comentar algo más, hermanos. Es necesario que expresemos sobre nuestra vivencia personal cristiana. Es necesario, hermanos, expresar nuestro testimonio. Es necesario expresar nuestra conversión, nuestro arrepentimiento profundo.
Debemos expresar cuándo y en qué forma aceptaron a Cristo. Bueno, no es aceptar, es creer, porque la palabra dice creer, no es aceptar. Entonces, hermanos, no solamente es creer, también el compromiso de vivir de una manera fiel a la palabra del Señor. Vivir en santidad, viviendo en santidad, porque el Señor dice en su palabra que Él es santo y Él exige santidad. Entonces, hermanos, es importante entonces expresar nuestra vivencia personal cristiana. Quienes no lo han hecho, si el Señor lo permite, si es la voluntad del Señor, este estudio los preparará para creer en Cristo y aceptar como el Salvador personal en nuestra vida. Primeramente el Señor. Vamos a pedirle a Dios, si es la voluntad, quiera el Señor tenga misericordia de nosotros, amados hermanos, porque la salvación no depende de nosotros, depende del Señor. La salvación viene del Señor. Por eso, hermanos, es importante expresar nuestra vida cristiana, de que verdaderamente hemos nacido de nuevo. Este estudio está basado en la Biblia, que es la palabra de Dios. Vamos a leer entonces la palabra, pero antes de leer vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Señor, en este momento te damos gracias, Padre Santo, y queremos, Señor, que tú seas con nosotros. Te pedimos de tu dirección, danos de tu iluminación, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, nos instruye, nos enseñe, Señor, en este estudio que hoy vamos a comenzar. Te pedimos, Padre Santo, que tú seas con mis hermanos que están viendo este video. Señor, te pedimos tu dirección y danos entendimiento y que podamos entender, Señor, que a través de tu palabra tienes una salvación para nosotros, mi Dios. Te pedimos, Señor, quédate pues con nosotros y dejamos en tus manos este estudio, que sea para honra y gloria a tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios, hermanos, segunda de Timoteo 3, 14 al 17. Dice la palabra: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Vamos a leer también segunda de Pedro 1:21, dice la palabra: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Vamos, hermanos, ahora sí, vamos a entrar al tema. Vamos a contestar esta pregunta: ¿de qué manera se ha revelado Dios desde el principio hasta en la actualidad? Hermanos, en primer lugar, recordemos que en el Antiguo Testamento Dios se reveló, se dio a conocer por medio de epifanías, por medio de ángeles, por medio de profetas. Bueno, voy a explicar un poco qué es epifanías. Una epifanía, hermanos, es una revelación visible de la presencia de Dios. No solamente Dios se reveló por medio de epifanías, sino también en el Antiguo Testamento Dios se reveló al hombre, como les decía, de diversas maneras, a través de teofanías, a través de sueños, a través de visiones, por medio de signos visibles y audibles. Es decir,
se puede ver la presencia de Dios, y también se podía escuchar la voz de Dios, la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios en el Antiguo Testamento se reveló por medio de epifanías, por medio de teofanías, por medio de profetas, sobre todo por medio de profetas. Dios llamaba a sus siervos, a sus profetas, y ellos comunicaban la revelación de Dios. Pero también, hermanos, en el Antiguo Testamento Dios se reveló por medio de ángeles, por medio de ángeles. Ahora bien, en el Nuevo Testamento, amados hermanos, en el Nuevo Testamento Dios se reveló por medio de su Hijo Jesucristo. Dios se hizo carne. Él se reveló por medio de Cristo. Lo menciona la carta a los Hebreos, allá en el capítulo 1 del versículo 1. Si usted tiene su Biblia, puede leer este pasaje, Hebreos 1:1. También, hermanos, Dios se dio a conocer por medio de apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Pues ustedes se acuerdan de los 12 discípulos de Jesucristo. Ellos enseñaron acerca del reino de Dios, lo mismo que Jesucristo predicaba cuando vino en la tierra, cuando estuvo aquí en la tierra, predicó el reino de Dios, su propio reino. Después de allí, en la iglesia primitiva, en los libros de los Hechos, nos narra que cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos proclamaron, se dieron a conocer que ellos verdaderamente habían visto y oído acerca de Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios se reveló por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de los apóstoles. ¿Y qué predicaban? El Evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Y qué son las buenas nuevas? Cristo mismo. Él trae esperanza para la humanidad. Ahora, en la actualidad, amados hermanos, Dios se revela por medio de las Sagradas Escrituras. Dios habla por medio de la palabra, por medio de su palabra. El Señor se deja ver, se comunica con nosotros por medio de la palabra. También hoy en la actualidad, Dios se revela por medio de la predicación de los cristianos, llámese obreros, pastores, líderes de la iglesia, los ancianos. El Señor ha llamado a sus siervos para comunicar su bendita palabra. Entonces, hermanos, hemos visto entonces cómo el Señor se revela. Ahora bien, hermanos, la misma palabra de Dios enseña que hay dos aspectos de la revelación, o dos tipos de revelación. Primero, la revelación general, y segundo, la revelación especial. Vamos a ver primero qué es lo que enseña la revelación general. La revelación general, amados hermanos, jóvenes y amigos, la revelación general está en la creación. Dios se revela por medio de toda la creación, de todo lo que el Señor ha creado. Leemos el Salmo 19. Voy a leer solamente el versículo 1. Dice la palabra de Dios, Salmo 19:1. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hermanos, la revelación general, Dios se revela por medio de su creación.
Les di un pasaje bíblico, podemos leer todo el capítulo. El salmista habla de que Dios ha obrado, ha creado el cielo y la tierra para que el hombre se diera cuenta de que existe un Dios creador, un Dios verdadero. Romanos capítulo 1 versículo 20, allí menciona también claramente. Romanos capítulo 1 versículo 20. Hermanos, tristemente, en el estado caído del hombre, es decir, por el pecado del hombre, ha mal interpretado dicha revelación general. Es decir, en vez de conocer a un único Dios creador, el hombre atribuye deidad a la misma creación, tal como por ejemplo adorar a los astros, adorar el sol, la luna, las estrellas. Hay países donde adoran a los astros, incluyendo aquí en nuestro país. Los ocultistas que no quieren reconocer a un Dios verdadero, entonces ellos buscan otros dioses por el pecado del hombre. Pero también, hermanos, no solamente el hombre busca a un Dios falso a través de la luna, de las estrellas, sino también aquí en la tierra, o los elementos de la tierra, como por ejemplo hay hombres que buscan un Dios a través de los árboles. Hay personas que adoran a los animales o inventan dioses falsos. Por ejemplo, los mayas, los aztecas adoraban al dios de la lluvia, al dios del sol. Por ejemplo, los griegos también, los egipcios. En el Antiguo Testamento los egipcios eran politeístas, es decir, tenían muchos dioses. Hermanos, el estado caído del hombre, por la depravación total del hombre, busca a un Dios falso en la creación de Dios. Pero no debe ser así, amados hermanos. No tiene que ser así, porque la palabra de Dios dice que el Señor se revela por medio de la creación para que el ser humano se dé cuenta, para que el ser humano reflexione, medite de que Dios es todopoderoso. Él se deja ver a través de su creación. La existencia y el poder de Dios pueden verse claramente al observar el universo. Por ejemplo, amados hermanos, cuando usted va de vacaciones y encuentras y ves lugares bonitos, mares, ríos, montañas, y uno dice, wow, pero qué impresionante, qué maravilloso. Entonces, hermanos, lo que usted ve es la magnitud de Dios, el poder de Dios. Porque el universo, lo que el Señor ha creado, proclama la magnitud de Dios. Este significa, amados hermanos, que nos llama a adorar a Dios, al único Dios verdadero, el Creador. Él nos hizo también, Él nos creó para alabanza de su nombre, dice el apóstol Pablo. Hermanos, entonces, hemos visto lo que es la revelación general. La revelación general está basada en el Salmo 19. Puedes leer el Salmo 19 del versículo 1 al 7 y Romanos capítulo 1, versículo 20. No solamente el Señor se comunica por su creación, sino también en la historia. A través de la historia bíblica revela la providencia,
la justicia, la salvación y la misericordia de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento. Hermanos, un Dios que se relaciona con el hombre, un Dios que entra en la historia. Y cada generación, hermanos, debe reconocer la historia, es decir, la obra de Dios en la palabra del Señor. Pero también, hermanos, Dios se revela a través de su obra. Una de las grandes obras de Dios que hizo fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Murió por nosotros para darnos salvación, para darnos vida eterna, por la pura gracia de nuestro Dios. Entonces, hermanos, la revelación general está en la creación, en la historia y en las obras de Dios. Ya les di la cita bíblica, Romanos 1:20 y Salmo 19 del 1 al 20. En segundo lugar, la revelación especial. La revelación especial está en la palabra de Dios. Se le conoce o se le llama como revelación especial. La palabra de Dios son las muchísimas referencias de Jesús. La palabra habla de un Dios verdadero, habla de un Salvador y nos da la perspectiva, el punto de vista, el ángulo o la óptica para ver la revelación general. O sea, si queremos entender lo que es la revelación general, primero tenemos que leer lo que es la revelación especial, que es la palabra de nuestro Dios. No podemos entender correctamente esta sin un profundo conocimiento de aquella, es decir, de la revelación especial. El Señor te habla a través de su palabra de una manera especial. Entonces, amados hermanos, jóvenes y a todos ustedes, la idea fundamental en la Biblia en cuanto a la revelación es que Dios habla. La revelación es la formación que Dios nos da de su propio pensamiento. Por supuesto, el hombre no puede leer los pensamientos de Dios. Nadie puede leer, nadie puede decir lo que está pensando Dios, pero sí podemos leer lo que dice en su bendita palabra. La revelación, hermanos, la palabra revelación es traducción del griego apocalipsis, que significa o quiere decir quitar el velo, literalmente. Significa descubrirse, dejarse ver. Dios en su revelación se deja ver, se descubre, se da a conocer. Él habla, Él llama, se da a conocer. Es revelación de Dios. Y no solamente se da a conocer a sí mismo, sino que revela su pensamiento. La palabra de Dios se da a conocer, se revela lo que piensa del hombre, lo que piensa de Cristo, de la iglesia, de la creación y de la historia. Entonces, hermanos, lo que estudiamos como fuente y autoridad es la Biblia, la palabra de Dios como revelación de Dios mismo. Entonces, amados hermanos, hemos visto, hemos estudiado cómo el Señor se revela, cómo el Señor se da a conocer. Y el Señor existe, es verdadero, sigue llamando, está hablando por medio de su palabra. Entonces, dos revelaciones: revelación general, lo podemos ver en la creación de Dios, en la historia, y también
hemos dicho que también se da a conocer por medio de su palabra y se le conoce como revelación especial. Ahora bien, amados hermanos, ¿para qué existe una revelación de Dios por escrito? Pregunta, ¿para qué existe una revelación de Dios por escrito? Existe una revelación por escrito para conservar y propagar mejor la verdad y para el mayor consuelo y establecimiento de la iglesia contra la corrupción de la carne, contra la malicia de Satanás y del mundo. Por eso es importante, hermanos, que el Señor nos dejó de su palabra para compartir también de su palabra, para propagar mejor la verdad. La palabra es verdad, porque su autor es verdadero, cosa que más adelante vamos a estudiar, pero también para que tengamos un consuelo en medio de las aflicciones y también para que tengamos un refugio y para que también, hermanos, para que podamos luchar contra el enemigo, porque la palabra de Dios dice que la palabra es como la armadura que nos protege, nos cubre, y por eso hay que armarnos de la palabra de Dios, hay que leerla para la corrupción de la carne, contra la corrupción de la carne, contra la malicia de Satanás y del mundo. Pasajes bíblicos lo mencionan allá en Lucas 1, versículo 3 y 4, Romanos capítulo 15, versículo 4, Isaías capítulo 8, versículo 19 y 20. Por eso, hermanos, con gran seguridad afirmamos que la palabra de nuestro Dios es la regla de fe y práctica. La palabra es la única regla de fe y práctica. Pregunta, ¿por qué la Biblia es la única regla de fe y práctica? Porque es el único libro inspirado por Dios y en ella Dios nos habla a través de su santa palabra escrita. Entonces, hermanos, la autoridad final es la palabra de Dios. La máxima y suprema en la revelación es la palabra de nuestro Dios. No es la iglesia la que decide lo que es bueno o no, sino que las sagradas escrituras tiene esta autoridad en sí misma por ser palabra de Dios. No reconocer su autoridad es más que locura. Así lo menciona el profeta Isaías allá en el capítulo 8 del versículo 20. Otra pregunta, vamos a contestar esta siguiente pregunta. ¿Con qué nombre se conoce la revelación escrita de Dios? En primer lugar, se le conoce como la Santa Biblia. La palabra Biblia significa libros. En realidad, las Sagradas Escrituras es una colección de libros. La palabra libros está en plural. No es un solo libro, sino una colección de varios libros sagrados. La Biblia contiene muchos libros que vienen de Dios. Contiene libros sagrados. Entonces, la palabra se le conoce como la revelación escrita de Dios. Primero, como la Santa Biblia. En segundo lugar, se le conoce también como las Sagradas Escrituras. Antes de continuar con este punto, también quiero mencionar que la palabra Biblia
La palabra Biblia viene de la palabra griega biblos, que significa los libros. También significa rollo, papiro o papiro o libro. La palabra biblión, libro, que también originará el término Biblia y biblioteca. Por eso cuando uno va a una biblioteca encuentra muchos libros. Biblión contiene varios libros. En este caso, la Biblia contiene palabra de Dios, contiene libros sagrados. La Biblia, hermanos, ahora sí, la segunda parte se le conoce también las Sagradas Escrituras. Este nombre es mencionado en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, y pone en claro que el contenido de las Escrituras no es secular, sino sagrado, es algo divino. La Biblia es inspirada por Dios. Hay dos textos clásicos sobre la inspiración de la Escritura. Primero, está en segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, y segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ahí donde tuvimos nuestra lectura, dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Palabra clave: toda la Escritura es inspirada por Dios. Ahora dice también la palabra de Dios en primera carta de segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice la palabra de Dios: pero nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dice el texto, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, hay dos textos muy famosos que hablan sobre la inspiración de la palabra de Dios. Es segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16, y segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Entendemos entonces que la Escritura fue inspirada por Dios. Este significa que cada palabra en ella contenida, lo que contiene la Biblia, lo que podemos encontrar en la palabra de Dios, proviene de Él. Fue escrita por hombres, fue inspirada por Dios. Estos hombres fueron dirigidos por el Espíritu Santo de Dios para escribir estos preciados libros sagrados. La expresión inspirada por Dios significa conforme a su original, respirada por Dios. Esto quiere decir que las Sagradas Escrituras fueron exhaladas por Dios e inhaladas por las mentes de los hombres por obra del Espíritu Santo. Estos dos pasajes donde el énfasis está sobre el hecho de que Dios empleó, es decir, usó hombres para hablar su palabra. La palabra de Dios lo menciona el apóstol Pedro, hombres santos, que los santos hombres de Dios hablaron y escribieron siendo inspirados, llevados por el Espíritu Santo. La inspiración entonces
es obra del Espíritu Santo. Entonces, la palabra es sagrada. Por eso se le conoce como las Sagradas Escrituras. También la mejor manera de decir es palabra de Dios. En tercer lugar, esta descripción, hermanos, esta descripción indica con toda claridad que su procedencia no es humana, sino de Dios. Es palabra de Dios. La palabra es infalible. La infalibilidad es resultado de la inspiración de Dios. ¿Qué significa infalible? Algo que no puede engañar, que es seguro, cierto, algo que no falla. ¿La Biblia es un libro infalible? Claro que sí, porque Dios mismo la inspiró. Como mencionábamos hace ratito, lo dice claramente la palabra allá en 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1, verso 21. Vimos que la palabra es infalible. Ahora, en segundo lugar, la perspicuidad de la palabra de Dios. También afirmamos, hermanos, que la Biblia es clara, es transparente e inteligible, que no engaña, que no parece ser otra cosa sino lo que es. La perspicuidad no quiere decir sencillez, no quiere decir simplicidad. Aún, recordemos, el apóstol Pedro reconocía que algunas escrituras son difíciles de entender. Perspicuidad más bien quiere decir que si estudiáramos con sinceridad, con la intención de saber, con la intención de conocer a nuestro Dios para ponerla por obra en fe y acción, entonces podemos estar seguros de que podemos entender lo que es el mensaje de Dios. Entonces dijimos que la palabra de Dios es infalible, que no puede engañar, es seguro, es cierto y no falla. También vimos sobre la perspicuidad de la palabra de Dios. Es clara, es transparente e inteligible. No engaña. Lo que contiene es verdad. En tercer lugar, la suficiencia de la palabra de Dios. La suficiencia de la palabra de Dios. Afirmamos que la palabra de Dios contiene todo lo necesario para nuestra salvación, que no tenemos que agregar ni quitar nada a ella. La palabra es suficiente, está completa. Entonces no debemos buscar ni aceptar otra revelación. El apóstol Pablo habla de esto allá en 1 de Corintios capítulo 2, versículo 1 al 4, donde habla sobre la leche espiritual no adulterada, o sea, no mezclada con nada. Por eso, hermanos, no podemos agregar ni quitar nada a la palabra de Dios. Es suficiente. Es verdad lo que dice aquí. No engaña. Este significa la suficiencia de la palabra. Es suficiente. Está todo completo. Cualquiera que sinceramente busca la salvación de su alma puede obtener por sí mismo este conocimiento sin tener que esperar una interpretación de profesionales. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder para convencernos de nuestros pecados. Tiene poder, la palabra es poderosa para convertirnos de nuestros malos caminos. Por eso es importante buscar la palabra, leer la palabra de nuestro Dios para buscar salvación de nuestra alma. En cuarto lugar, la eficiencia de la palabra de Dios. No nos confundamos. Lo que acabamos de ver
es la suficiencia de la palabra. Ahora vamos a ver la eficiencia de la palabra de Dios. El Señor dijo que su palabra no volverá a él vacía. Isaías capítulo 55, verso 11. Eficiencia significa que la palabra hace lo que debe de hacer, hace lo que tiene que hacer y no falla. Por ejemplo, Dios sostiene el mundo con la palabra de su poder. Hebreos capítulo 1, versículo 13. También allá en el libro de los Hechos leemos de la palabra que crecía y se multiplicaban. Es poder de Dios, es obra de Dios. Estos textos bíblicos en Isaías 55, verso 8 y libro de los Hechos, capítulo 6, verso 7 y capítulo 12, está hablando sobre la eficacia de la palabra de Dios. La eficiencia de la palabra exige nuestro uso de ella, pues nuestra palabra no tiene eficiencia. Lo que sale de nuestra boca no tiene poder, no tiene eficiencia. En cambio, la palabra sí tiene, es poderosa, es eficiencia, es eficiente, y debemos tener plena confianza en la palabra. Debemos confiar porque es palabra de Dios. Dice la palabra allá en Romanos capítulo 10, verso 17, dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, afirmamos, la palabra de Dios nos enseña que toda escritura bíblica tiene su origen, su fuente en Dios mismo. Él es el verdadero autor. Ahora vamos a estudiar la división de la Biblia, cómo está compuesta, cuáles son sus partes. La Biblia, en primer lugar, la palabra de Dios está dividida en dos partes. Primero, en Antiguo Testamento y segundo, Nuevo Testamento. La palabra de Dios está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La palabra testamento significa pacto, Pregunta: ¿cuántos años tardó en escribirse la Biblia? En un periodo de aproximadamente 1500 años. ¿Cuántos años tardó en escribirse la palabra de Dios? En un periodo aproximadamente 1500 años. Otra pregunta: ¿cuántas personas escribieron la Biblia? Aproximadamente 40 a 45 personas. Dios utilizó para su escritura a más de 40 a 45 autores. Entre ellos eran pastores, granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, médicos, pescadores, sacerdotes y reyes, aunque estos eran de distintas profesiones. Pero la mayor parte de las escrituras fueron escritas por profetas y apóstoles. Entonces, la palabra fue escrita escribieron aproximadamente 40 a 45 personas. Otra pregunta: ¿en qué idiomas está escrita la Biblia original? El Antiguo Testamento se escribió originalmente en hebreo y en una parte en arameo, y el Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. Pregunta: ¿cuántos libros tiene la Biblia? Tiene 66 libros en total. Por todo, tenemos 66 libros sagrados. El Antiguo Testamento tiene 39 libros. Si no me equivoco, ayúdenme, corrígenme. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento
tiene 27 libros y en total se hace 66 libros sagrados en total. Quiero comentar algo. Hay otros libros y se le conoce, claro, no está en nuestra Biblia que tenemos, no está, pero sí cuando, no sé si conocen la Biblia católica. La Biblia católica contiene más de 66 libros y los libros que contienen más de 66 se le conoce como los libros apócrifos, algo que nosotros no lo tenemos, pero sí, la Biblia católica sí tiene los libros apócrifos. ¿Y cuáles son los que incluyen las Biblias católicas romanas? Bueno, la pregunta era, ¿cuáles son los libros y pasajes apócrifos y cuáles son los que incluyen las Biblias católicas romanas? Los libros apócrifos son aquellos que han sido utilizados como si fueran libros inspirados por Dios, pero que en realidad no son inspirados por Dios. No son inspirados por Dios. La Biblia católica romana incluye los siguientes y se le conoce como los libros apócrifos: el libro de Judith o Judith, el libro de Tobías, el libro de Sabiduría de Salomón, el libro de Eclesiástico, libro de Baruch, el primer libro de los Macabeos y el segundo libro de Macabeos, y son libros apócrifos. Menciono esto, hermanos, porque a veces surgen dudas, preguntas: ¿por qué tenemos 66 y la Iglesia Católica tiene más de 66? Bueno, son libros apócrifos que no son inspirados por Dios. Por decirlo así, la Biblia cristiana, que es inspiración de Dios, fue inspirado por Dios, solamente hay 66 libros. 66 libros. Hermanos y amigos, si quieren investigar más acerca de estos libros apócrifos, pueden investigar, pero no me meto mucho en eso porque no es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando nosotros la palabra de Dios, la revelación, la inspiración de nuestro Dios. Bien, ya dije cuántos libros tiene el Antiguo Testamento. Tiene 39 libros. ¿Cuántos libros tiene el Nuevo Testamento? Tiene 27. En total tenemos 66 libros sagrados. El Antiguo Testamento se divide en 5 grupos. ¿Cuáles son? Número 1, Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, profetas mayores y profetas menores. El Antiguo Testamento se divide en 5 grupos, acabo de mencionar. Y el Nuevo Testamento se divide en 5 grupos. ¿Cuáles son? Primero, los evangelios. Segundo, libros históricos. Tercero, cartas paulinas. Cuarto, cartas generales. Y quinto, el libro profético. Bien, cada grupo contiene los siguientes libros. Bueno, no sé si me equivoqué o lo dije bien, hermanos, pero voy a repetir. El Nuevo Testamento se divide en 5 grupos. ¿Cuáles son? Evangelios, libros históricos, cartas paulinas, cartas generales o universales y el libro profético. Bien, cada grupo contiene los siguientes libros. Vamos a regresar al Antiguo Testamento. Dijimos que el Antiguo Testamento está dividido en 5 grupos. Se divide en 5 grupos. Primero, Pentateuco. ¿Cuáles son los libros de Pentateuco? Génesis,
Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Se le conoce como Pentateuco porque fueron los primeros 5 libros que Moisés lo escribió. Penta significa 5 y teuco significa libros. Primeros libros del Antiguo: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ahora, ¿cuáles son los libros históricos del Antiguo Testamento? Josué, Jueces, Ruth, primer libro y segundo libro de Reyes, primer libro y segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Se le conoce como libros históricos del Antiguo Testamento. Vamos a la tercera, los libros poéticos. ¿Cuáles son los libros poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. ¿Por qué libros poéticos? Pues su mismo nombre lo menciona. Libros poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Cuarto, profetas mayores. Profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Profetas mayores. Profetas menores. Profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Son profetas menores. Ahora vamos al Nuevo Testamento. También dijimos que el Nuevo Testamento se divide en 5 partes. Primero, los evangelios. ¿Cuáles son los evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los evangelios. Son evangelios porque narran sobre el acontecimiento, sobre la vida, sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? De que Cristo Jesús es el Salvador y nosotros merecíamos el castigo, el infierno. El Señor muestra su amor para con nosotros. Entonces son evangelios porque habla sobre la vida de Cristo, y Él también menciona en la palabra de Dios de que Él es el camino, la vida y la verdad. Entonces en Él hay salvación. Evangelio significa buenas nuevas. Bien, vamos a seguir adelante. ¿Cuáles son los libros históricos del Nuevo Testamento? Solamente hay uno. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro histórico, Hechos de los Apóstoles. Epístolas Paulinas. Tercero, las epístolas Paulinas. Romanos, primera y segunda carta de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda carta de Tesalonicenses, primera y segunda carta de Timoteo, Tito y Filemón. Se le conoce como epístolas paulinas porque son del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió estas cartas. Cuarto lugar, epístolas generales o epístolas universales. Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas y nada más. Epístolas generales: Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. Libro profético: Apocalipsis. Solamente hay uno. Se le conoce como libro profético o proféticas, Apocalipsis, porque habla sobre la visión del apóstol Juan, y también habla sobre cómo el Señor viene por segunda vez. Libro profético, Apocalipsis. Bien, hermanos y hermanas, amigos
oyentes, jóvenes, ya casi vamos a terminar. La palabra de Dios, la Biblia, es el libro más vendido. Se estima que se han vendido entre 5 y 6 billones de copias. Cada minuto se dice que aproximadamente 50 Biblias son vendidas alrededor del mundo. Sin embargo, también es uno de los objetos más hurtados, más rechazados. Mucha gente no quiere leer la palabra, mucha gente no conoce la palabra, pero nosotros como cristianos es importante, como creyentes, es importante leer la palabra, es importante tener una cosmovisión bíblica. Pregunta: ¿qué es lo que principalmente nos enseñan las Sagradas Escrituras? Lo que principalmente nos enseñan las Sagradas Escrituras es lo que el hombre ha de creer respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Lo encontramos allá en Juan capítulo 5, verso 39, Romanos 15, verso 4 y Primera de Corintios capítulo 10, verso 11. A través de la palabra de Dios, hermanos, podemos obtener salvación. Romanos 10, verso 17. Y esta misma es necesaria para que podamos crecer en el conocimiento de Dios. Jeremías 9, verso 24. Y en santidad delante de Él. El propósito de leer la palabra es para conocer que hay un Salvador, que hay un Dios todopoderoso. Pero también no es solamente conocer al Señor, sino también para que vivamos en santidad delante de Él, porque el Señor exige santidad. Cuando leemos la palabra dice que el Señor es santo, 3 veces santo el Señor. Y por eso el Señor muchas veces ha llamado a su pueblo a vivir en santidad. Ese es el propósito. Leemos la palabra para conocer más de nuestro Dios y luego vivir en santidad delante de Él. También la palabra de Dios fue escrita con un propósito. Vamos a ver algunos propósitos. La palabra de Dios fue escrita con un propósito. En primer lugar, la palabra de Dios fue escrita para autenticar la divinidad de Jesucristo. Juan capítulo 20, versículo 31. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado de que Él es el verdadero Hijo de Dios. Nosotros no negamos la divinidad de Jesucristo. Él es Dios y podemos ver todo lo que ha hecho en su tiempo. Sanaba a los enfermos, tenía poder para hacerlo. Él es el camino, Él la verdad, Él la vida. Entonces, hermanos, la palabra de Dios fue escrita para autenticar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, la palabra de Dios fue escrita para dar esperanza a los hombres. Romanos capítulo 15, verso 4. Para dar esperanza a los hombres. ¿Por qué esperanza? Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios enseña claramente allá en Romanos capítulo 3, donde dice que no hay justo ni aun uno. Habla de que el ser humano es un vil pecador. También se le conoce como la depravación total. Sin Cristo no hay esperanza. Pero la palabra de Dios nos dice: aún hay salvación.
Hay esperanza solamente en Cristo Jesús. Hay esperanza para los que aún están perdidos. ¿Y cómo se puede saber? Está en la palabra del Señor. La palabra dice que somos pecadores, pero también dice que hay un Salvador. Y realmente necesitamos arrepentirnos. Debes arrepentirte de tus pecados y creer en el Señor Jesucristo. Es uno de los propósitos la cual fue escrita la palabra de Dios. En tercer lugar, la palabra también fue escrita para relatar experiencias humanas como advertencia. Allá en Corintios capítulo 10, versículo 11. Por ejemplo, si lees la palabra, si encuentras un mensaje que habla de la matanza, del adulterio, de problemas familiares, es para que usted no hagas lo mismo. Es para que usted no andes repitiendo lo que dice, lo que está escrito ahí. Por ejemplo, si ves que se están peleando, pues no hagas lo mismo. Es una advertencia. El Señor ha dado para que nosotros podamos meditar en ella, reflexionar, sobre todo vivir en santidad, como les decía, buscar la santidad de nuestro Dios. Entonces fue escrita para relatar experiencias humanas como advertencia. Cuarto, para dar conocimiento de vida eterna. La palabra de Dios fue escrita para dar conocimiento de vida eterna. San Juan capítulo 5, versículo 13. La palabra de Dios nos muestra que Jesús es el camino. Jesús es la salvación. ¿Cómo podemos entender? Leyendo de su palabra, porque es palabra de Dios. Leyéndola, entendemos entonces de que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, es el Salvador y nos llama al arrepentimiento. Entonces la invito a que leas la palabra. Los invito a ustedes. Leamos la palabra. A través de ella hay vida eterna. Tú eres un pecador. Necesitas de la palabra. Necesitas de la gracia. Arrepiéntete pues de tus pecados y cree en el Señor. No rechaces la palabra de Dios, porque su ignorancia es peligrosa. Rechazar la palabra es peligrosa. Es peligrosa. Si no te has arrepentido, es momento de confesar tus pecados delante del Señor. Pídele misericordia. El Señor te perdonará. Tenga fe, tenga ese valor. Pídele al Señor. Como aquel ciego clamaba: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Así debemos clamar misericordia. Rechazar la palabra es peligrosa. Lo menciona el evangelista Marcos capítulo 22 verso 29 y Jesús lo dijo. Juan capítulo 20 verso 9. Corintios también capítulo 3 versículo 15. Entonces, amados hermanos, amigos, debemos leer la palabra. Ya para terminar, todos los libros de la Biblia están de acuerdo en tres cosas. ¿Cuáles son? En la corrupción total del hombre. Ya lo mencionamos. Capítulo 3 de Romanos, allí nos menciona, habla sobre la depravación total, de que el hombre no es justo, de que el hombre no busca a Dios, está en pecado y por lo tanto merece el infierno, merece la condenación, pero el Señor muestra su misericordia para contigo y el Señor trae salvación para usted. Debes entender entonces que la palabra habla sobre la corrupción total del hombre y que necesitamos de la gracia de Dios. Segundo, la Biblia, la palabra de Dios, está de acuerdo
que la redención efectuada por Jesucristo, el Señor Jesucristo, murió por nosotros. La muerte en la cruz, resucitó. Hay una muestra de redención efectuada por Jesucristo y la palabra lo menciona. Está en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, la Biblia está de acuerdo que en el poder transformador del Espíritu Santo nos transforma, nos vivifica, nos cambia, y eso nos hace vivir en santidad. Dijimos que la palabra están de acuerdo en tres cosas. Primero, en la corrupción total del hombre. Segundo, en la redención efectuada por Jesucristo. Y tercero, en el poder transformador del Espíritu Santo. Este significa que la vida cristiana no es nada fácil. Habrá momentos de aflicciones, habrá momentos de problemas, pero el Espíritu del Señor estará con nosotros y mora en nosotros, y Él transforma nuestra vida. Entonces, hermanos, la palabra del Señor es claramente de que este libro es palabra de Dios, sagrada escritura que viene del Señor. No hay que ignorarla, no hay que rechazarla, hay que leerla, hay que compartirla, porque a través de ella hay salvación, hay vida eterna. Hermanos y amigos, hasta aquí lo dejamos, este curso, este breve estudio, y esperamos que sea de mucha bendición en sus vidas. Si el Señor lo permite, vamos a seguir con este estudio. Que el Señor nos siga bendiciendo.